¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparada. Bueno, tienes doblete hoy. Sí, sí, cosas de la vida. Digo, llevo semanas sin hacer directos de Instagram y hoy dos. O Dos. sea, Bueno, así vas al otro con calentamiento. Bueno, vamos a exacto. esperar un poquito a que se vaya uniendo gente porque solemos Fenomenal. tener, solemos tener una audiencia más grande de la que hay ahora. Vamos a esperar un poquitín, ¿vale? Fenomenal. Mira, ves, ya se van uniendo. De todas maneras, es curioso como conforme va, aunque esto es síncrono, es curioso como la gente va entrando, saliendo mi sensación es, lo que hago yo también es, entran, dicen, uy, esto qué chulo, pero ahora no me puedo concentrar, pero como sé que se Sí, guarda, luego me lo sí. veo. Entonces vamos viendo cómo van entrando y saliendo y la verdad es que es un formato muy curioso para los que somos periodistas, que descubrimos este propio canal y la verdad es que es muy interesante. Bueno, mientras os vais uniendo, os voy a hacer dos presentaciones de Liz, la oficial y la mía. La oficial es que es fundadora de Post Futurear, que nos va a explicar muy bien lo que es. Un estudio con base en Barcelona, donde ayudan a organizaciones de todo tipo a conectar con el cambio emergente y con futuros escenarios. Es profe en varias escuelas de negocio, compartimos Fox Eyes en este caso. Es Sí, investigadora incansable y por lo que te veo en redes, una aprendiente incansable también. sí. Se ve, se ve. Esta es la presentación oficial, pues es licenciada en Historia, ¿correcto? Y bueno, Ujú. como os digo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es lo menos importante tu formación porque todo lo que ha venido después o tu incansable motivación para aprender es casi más, forma más parte de tu background. A Liz la descubrí por Adivinar, Liz por Jenis Roca y por Fernando de la Rosa. Los dos han pasado ya por aquí. El otro día en una conversación con Fernando saliste, te nombré y dije, ostras, no hemos invitado a Liz. Y además, para quienes me conocen, ya estarían pensando, ¿cómo puede ser que Susana haya entrevistado a 8 hombres y no haya ninguna mujer? ¿Esto qué es? Ostras. Ostras, bueno, pues como esto lo hemos montado casi sin pensar, ha ido surgiendo uno detrás de otro, gente que tenemos muy cerca, y ahora aviso para navegantes que todo lo que viene son mujeres, todo. Bien. Necesitamos la visión femenina sí o sí. Bueno, os recomiendo para después, como deberes para después de esta conversación, que os veáis la charla que hizo Liz el año pasado en TEDx Madrid. La temática general del evento era retrofuturo y os animo a que descubráis lo que explicó allí porque en pocos minutos explica muy bien la parte que ella defendió en este caso, que era la que está más orientada a futuro. Bueno, Liz, cuando conoces a un grupo nuevo de personas y te preguntan, Liz, ¿a qué te dedicas? Uf. Eso es buf, sí. Sí, bueno, ¿Cómo, le pasa a más cómo lo gente, ¿no? explicas? O cuando alguien de tu familia te dice, bueno, Liz, ¿en qué estás ahora? ¿En qué derivó aquello de estudiar historia? ¿Cómo lo explicas? Bueno, la familia ya saben que soy rara de entrada, pero no, no es fácil porque, a ver, ahora el concepto futurista existe de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero está mucho la concepción del gurú o una persona que se dedica a lanzar predicciones. O bien incluso en el imaginario queda la idea del que tira las cartas de tarot en ¿En la serio? madrugada, en la tele. Sí, todavía queda, sin ir muy lejos, a mi mentor en prospectiva, Jordi Serra del Pino. A él hace años le invitaron en la radio a un típico programa de final de año para hablar del siguiente. Y le invitaron a él y invitaron a un tirador de cartas y iban por esa dirección. Y claro, el pobre, de plan, yo investigo, uso datos. Pero yo creo que, y esta es la conexión con historia, y por eso cuando me decías si tiene más o menos relevancia el título, sorprendentemente tiene mucha relevancia, Ujú. porque en el fondo, más que futuros, no va de adivinar, porque el futuro en el fondo no existe, no solo porque mañana todavía no ha pasado, ¿no? Sino porque no hay ninguna evidencia ni hay ninguna demostración científica o filosófica de que esté prediseñado el mañana, que el universo tenga una fórmula y vamos siempre hacia adelante y simplemente van pasando las cosas. Eh,
en el fondo lo que hacemos es investigar los cambios. Ujú. Y en eso se conecta con historia, ¿no? En historia miras más el pasado y rellenas los huecos donde no hay datos, no hay información, como mucho hay historias, pero que han estado escritas por gente de esa época. Y igualmente hay como una especie de especulación de cómo pudo ser esa sociedad y tal. En Ujú. estudios de futuros ya ni siquiera hay evidencias porque, claro, no ha pasado No ha nada, ¿no? pasado. O sea, claro, estamos viendo en el fondo cosas que están en nuestro pasado más reciente, tipo, yo qué sé, cambios tecnológicos, sociales, económicos, y usamos diferentes tipos de herramientas, algunas pues pueden ser de datos, pero cada vez más utilizamos cognitivas y creativas, diferentes fórmulas para averiguar diferentes escenarios y diferentes pautas que puede recorrer una tendencia, una transformación o en general todo en conjunto, porque al final todo está entramado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo lo explico? Investigo cambios y con ello ayudo a organizaciones a tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, esto es un poco. Quería conectarlo con esto. Para las empresas que nos están viendo, para personas que puedan trabajar en empresas y se conectan a estos desayunos y normalmente tenemos personas que tienen un puesto muy definido, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de futuro, bueno, de cisnes negros, de entornos volátiles, de la diferencia entre post-confinamiento y post-COVID, que ya te he leído que no es lo mismo. Entonces, una empresa que se conecta ahora y que pueda pensar, vale, voy a aprender sobre ciertos conceptos, pero ¿qué me podría ofrecer el estudio de LIS en Barcelona? O sea, si yo os contrato como empresa, si es imagínate, es una empresa de gran alimentación, ¿no? Y ahora que estamos en este momento tan volátil, vamos a contratar a Liz y a su equipo y completa el corchete. Lo más tradicional suelen ser los famosos informes de tendencias, pero pueden llegar a contratarnos pues para no solo hacer la investigación y ala, venga, un informe, otro que va a coger polvo y se lo va a mirar a alguien así como muy por encima y pam pam, sino hay toda la parte de talleres, diferentes tipos de procesos en función de las necesidades específicas para transformar información del entorno tanto en visualizar posibles escenarios y ¿Mm? también dilucidar qué narices quiere la organización, porque esto a veces parece que todo el mundo lo tiene claro, pero a la hora de verdad y frente a cambios de realidad como las que estamos viviendo no está tan claro. O a veces miembros de una parte de la organización tienen un deseo y otros tienen otras y no lo sabían. Y en eso ayudamos a tomar decisiones, ¿no? No es simplemente venga la visión y vamos a ir a tope, sino es tener en cuenta qué está cambiando, como qué valores también en la sociedad están transformándose, que les puede impactar a nivel de marca ¿Mm? o a nivel de operativa. Es muy complejo. Tiene muchas posibilidades, pero en el fondo es utilizar bien la información y también aprender a pensar en clave de no solo corto plazo y cortísimo, que es lo que se lleva ahora, ¿no? ¿Mm? A todo lo agile, todo lo lean startup, todas estas modalidades que son para alguna gente todavía muy nuevas, en el fondo solo lo que hacen es bloquear la mirada a largo plazo porque dicen todo es muy volátil, ¿no? Ujú. Y decimos, no, sí que es muy volátil todo, pero no es un juego de suma cero, que si miras a largo plazo, por tanto, no vas a pensar en lo volátil que ya es, que incluso no sabemos ni lo que va a pasar en el próximo mes, como aquel Sí, que las dice. próximas 2 semanas. Sin ir muy lejos, o incluso los 5 minutos siguientes, como decía el escritor de ciencia ficción Ballard, no tenemos ni idea. Sino que justamente en vez de pensar en la típica visión de 5 años clásica, es decir, más, vale, qué tipo de guía y qué valores queremos ir asumiendo y dar forma al futuro y además qué decisiones hay que tomar ahora en el cortísimo plazo y cómo ir Ujú. alineando diferentes tomas de decisiones, acciones, objetivos. Mm. Es ¿Sabes decir, cubrimos todo. esta pregunta que a veces lanzan los consultores, que podemos escuchar muchas veces, que es para repensar tu organización, tu sector, tu compañía, ¿cómo te imaginas tu negocio dentro de 5 años? ¿No? ¿Cómo te imaginas tu negocio dentro de 3 o dentro de 10?
¿El trabajo que hacéis en Postfuturear puede ayudar a diseñar o a ver cómo podría cambiar por todos los condicionantes, ¿no? La sociedad, la economía, este futuro a 3, 5, 10 años? Sí, sí, sí. Es un poco lo que decía, ¿no? El ejercicio este que dices es súper chulo además porque hay gente que no se hace la pregunta. Y tanto a nivel de organización, que perdón, ya dices que fuerte, pero también a nivel personal, no nos hacemos la pregunta, que a veces puede estar bien, ¿eh? Pero claro, una cosa es tener la visión clara y la otra es tener en cuenta las cosas que están cambiando, especialmente las grandes fuerzas, y hay algunas que son muy incómodas. Uh -huh. Vivimos un tipo de sociedad que por algún motivo aquello que nos genera incomodidad, no todo el mundo, por suerte, es un tema del fondo de gestión emocional, Uh -huh. eh, pero genera como un gran rechazo el plan, esta información, la crisis climática, sin ir más lejos. Evidentemente, hace 5 o 10 años hablar de crisis climática era muy jaja, ¿qué me estás contando? O está loca esta persona que lo está explicando. Ahora, al haber recibido ya o haber visto Mm. fenómenos desde nuestras propias carnes, de olas de calor excesivamente bestias, nieve cuando no toca y no tiene sentido, yo qué sé, algún fenómeno extraño, etcétera, decimos, vale, no podemos negar ya que el cambio climático. Pero aún así, hoy en día, en organizaciones, esto me pasó hace unos meses, les explicas por ejemplo, que la migración climática, gente que ya está huyendo de sitios como Bangladesh, porque el nivel del mar ya ha subido y se está comiendo tierra, eh, les parece ridículo y que esto a mí no me va a pasar nunca. Mm. Y genera mucha incomodidad y es información que tienen que gestionar. Que esté ocurriendo no significa, y que sea negativo no significa que no lo tengas que utilizar también en la toma de decisiones estratégicas. Justamente es lo que hacemos, ¿no? ¿Vale? Por un lado está lo que llamamos futuro deseable, ¿no? Es aquello Uh que -huh. deseamos, ya sea a nivel de organización o individual o a escala de sociedad más común, ¿no? Y otra es los futuros probables. Entonces la pregunta es, vale, ¿cuál es el gap, el agujero, Uh la -huh. distancia que hay entre lo deseable y lo más que parece probable o posible? ¿Qué decisiones, qué eventos tendrían que ocurrir durante un tiempo para que este futuro deseable con el futuro más probable acabe siendo Haciendo match, uno? ¿no? Mm. O casi, no siempre es perfecto, no podemos Mm. diseñar el futuro al 100%. Mm. Ahora se está hablando mucho de diseñar el futuro Sí. y es muy chachi la expresión, pero es un poco engañosa, o para mí lo es mucho, porque no podemos diseñarlo al 100%. El ser humano, nos guste o no, no podemos hacer un mogollón de cosas fascinantes en comparación a otras especies, pero no podemos diseñar al 100% como una mesa, una app o incluso un espacio Mm. urbanístico, Mm. yo que es una plaza. No podemos ingerir, yo qué sé, en cómo funciona el clima, no podemos, o incluso cosas que pasan en el espacio y podrían acabar. Mm. Suena como muy what the fuck todo esto, ¿no? Sí. Pero es pensamiento sistémico. Para preparar esta entrevista esta conversación, este desayuno con Liz, he trabajado un documento que han subido yo lo he visto en LinkedIn, está en tu web, ¿puede ser también, Liz? Sí, bueno, está en SlideShare, Está lo en las puedes... Slicer, correcto. Bueno, pues es un documento en el que precisamente esta frase de diseñar el futuro, la palabra diseñar, está como tachada sutilmente por encima, ¿no? Y ahí es donde explicas. Es un documento que os recomiendo que visitéis, está en el perfil de Liz en LinkedIn. Y precisamente abres ese documento con una frase que dice, que es de Ziauddin Sardar, y dice: si en 2009 decía que todo lo que era normal se ha evaporado y que hemos entrado en tiempos posnormales, 11 años después de esa fecha, cuando esta persona ya decía esto, ¿dónde estamos? O sea, si entonces ya decía que todo lo que ha venido es postnormal, 11 años después, con la velocidad exponencial que ha tenido esto en 11 años, ¿cómo definimos en el momento en el que estamos ahora? Sí. La teoría de tiempos postnormales, hago un poco de contexto, ¿vale?
viene desde Audience Radar y bueno, entre otras cosas, yo aparte de ser fundadora de Postfuturear, soy, no sé cómo se traduce esto, nunca lo he tenido claro, fellow, miembro Sí. del Center for Postnormal Policy and Future Studies, siento que sea tan largo, pero bueno, es muy así, muy académico. También es una consultora en estudios de futuros como muy avanzados. Entonces utilizamos esta teoría que no es tanto para definir el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, ahora tenemos todos estos conceptos de tiempos líquidos, Ujú. bueno, modernidad líquida de Bauman, posmodernidad, hipermodernidad. Tenemos un mogollón de palabras para intentar definir el momento. Y es que hay un montón de gente que se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado desde hace varias décadas, pero a veces... Mira, hay una frase muy guay de un escritor de ciencia ficción que se llama William Gibson, Ujú. que decía, el futuro no está aquí, no, el futuro ya está aquí, pero no uniformemente distribuido. No quiere decir en plan, the future is now, como a veces dicen, ya no tenemos que hacer nada más, ya podemos sentarnos en casa, ¿no? Sino que muchas veces aparecen cambios, transformaciones, pueden ser sociales, económicas, de cualquier índole, que empiezan como gérmenes muy pequeños, como Ujú. semillas. Por ejemplo, si es social, pues son comportamientos adoptados por 4 gatos. Yo que sé, como la comunidad cyborg que hay aquí en Barcelona. Hay una comunidad cyborg en Barcelona. eh, pero que al cabo del tiempo pueden acabar siendo adoptados pues, por una gran mayoría, o no. Ujú. Esto es como, no hay una ciencia exacta. Y a esto se refiere, ¿no? Que a veces puedes ver a académicos, investigadores, ya sea de clima, de sociología o cualquier cosa, que hablan de cosas que nos parecen ajenas porque no las estamos viviendo nosotras y a lo mejor nunca las vamos a vivir, pero pueden acabar siendo una realidad. Ahora todo esto de la posmodernidad quizás suena a insulto en Twitter, pero todo el tema de tiempos líquidos de Bauman ahora nos suena un montón, Ujú. porque hay cosas que coinciden mogollón. Entonces, tiempos posnormales le pasa a lo mismo. Lo que habla la teoría de tiempos posnormales es que es eso, las viejas normalidades, lo que consideramos normal, aceptable, tolerable, que tiene sentido que sea lo real, han muerto o se están diluyendo. Ujú. Y entonces, eh, el, el proceso que implica tanto que algo se asiente de una manera menos volátil, que se asiente fijo, y que además lo aceptemos y construyamos un relato con el cual explicar, es decir, crear una normalidad, lleva mucho más tiempo, no es todo exponencial o acelerado. Esto de todo vivimos en tiempos acelerados es un poco mentira. Eh, entonces, el espacio entre medio de viejas normalidades con nuevas es un espacio sin normalidades o esta sensación de que hay nuevas normalidades que duran un año y luego Ujú. hay otra cosa, y a esto se le llama tiempos posnormales. Por eso, en 2009 él hablaba así y ahora tiene como más sentido, pero es que llevamos varias décadas de este proceso en que las normalidades se están diluyendo y están amaneciendo nuevas. Ujú. Algunas cosas ya se están asentando, no molan tanto, pero hay otras que se están generando nuevas ideas, nuevos relatos que nos gustaría dirigirnos socialmente o como organización. Y además hay eventos que yo le llamo What the Fuck, Ujú. porque suena mejor, ¿no? No es tan académico, ¿no? El what the fuck es un meme incluso, ¿no? Sí. De, ¡guau! ¿Qué está pasando? Hay diferentes tipos de eventos, ¿no? ¿Esto que estamos Ahora, viviendo ahora es un evento, Liz? sí, sí, lo es, Esto lo me es, refiero a la crisis sociosanitaria, sí. es un evento. Ujú. Hay bastante gente que ha utilizado un concepto que se llama cisne negro, ¿no? Ujú. Para que no Sí, lo... era Quiero mi decir, próxima pregunta. perdona. No, no, que va, al revés. Cisne Negro, quizá algunos ya la sabéis. Es con esto que está pasando, ha empezado a escucharse más, cada vez es más conocido. Es de un investigador, un matemático muy bueno que se llama Nicolás Nassim Taleb, que él decía, bueno, y a la vez se inspira en un filósofo, Karl Popper, filósofo de la ciencia, bueno, que en Europa creían que los cisnes solo podían ser blancos. Llegaron a Australia y se encontraron cisnes negros. Y decían, es un pájaro con cuello largo, pero negro, no es un cisne. Y Ujú. dijeron,
no, le investigamos más y resulta, sí, es un cisne, pero es blanco. Y eso les petó, aunque parezca muy absurdo, les petó la cabeza a los biólogos de esa época. Eh, entonces, el evento cisne negro que se refería a Taleb son eventos que son imposibles de predecir, que no hay conocimiento ni siquiera científico que pueda predecirlo, apuntar a que pudiera suceder, que fuera una posibilidad, pero pasa. Mm. Pero Y según esa mucha... definición, esto que estamos viviendo ahora no puede ser un cisne negro porque la comunidad científica ya había dicho que esto podía pasar. Es más, Exacto. para los que no la hayáis visto, hay una charla de Bill Gates en TED que explica perfectamente que el próximo problema de la sociedad, del mundo, no será una guerra, no será una pandemia provocada por un virus. Y Sí. creo que es de 2013, pero O además, 17, sí, sí, o sí. bueno, hace tiempo, él es el más visible, pero hay una comunidad científica diciendo desde hace muchísimo tiempo, ojo, que esto va a pasar, ¿no? Entonces, Sí, se habla de esto como un cisne negro, pero realmente, atendiendo a lo que decía Taleb, no lo es, ¿no? exacto, no lo es. Otra cosa es que para mucha parte de la sociedad sí sea una especie de cisne negro con muchas comillas, porque que una cosa es que la comunidad científica lo sabía, comunidad científica y no solo científica. Por ejemplo, tengo colegas prospectivistas de Reino Unido, Estados Unidos, que llevan chorrocientos años dedicados a esto, porque en otros países es más conocido la disciplina, que ya han estado trabajando con ONGs tipo Cruz Roja, pero la internacional, Uh -huh. con Unión Europea, con escenarios con este tema. Y algunos habían empezado a... Es que es fuerte. Habían empezado a preparar algunas cosas, pero al final quienes tomaban las decisiones decían, esto vamos a seguir tirando, es un tema de sistema, cómo funciona, y no se han preparado. Uh -huh. Lo que, pero para mucha gente ha sido, joder, ¿qué ha pasado? Perdón de usar malas palabras, pero es la expresión, ¿no? Esta situación de, wow. En cambio, hay otra expresión que usamos también los posnormales, Los que es, postnormales. sí, es de, es hindú, la persona que creo recordar, no me acuerdo del apellido, lo tengo escrito por otros lados, en Postfuturiar tenemos un artículo del tema, que se llama elefante negro. Mm. Quizá habéis oído hablar de la expresión there is an elephant in the room, hay un Mm. elefante en la sala, ¿no? Que es algo muy evidente, muy grande, Pero que nadie lo ve, muy... ¿no? Sí, todo el mundo lo ignora, es como que hacen, no está ahí, no está ahí, si no lo miro, no está. Y al final el pobre elefante en una sala acaba impacientándose, está incómodo, quiere irse y acaba yéndose. Y es opaco, por eso el color negro, ¿no? Ejemplos de elefante negro es lo que estamos viviendo. O el cambio climático, la crisis Eso te iba a decir. climática. Mm. Sí, es todavía más de manual, lamentablemente. Y tiene que ver de nuevo con este tema de lo incómodo, ¿no? Esa información que decidimos que como cruje con nuestras visiones ideales de organización, por ejemplo, el modelo de inversores de ir a tope de invertir y luego desvertir o cosas así por el estilo. eh, Claro, si te dicen que en un posible futuro no excesivamente lejano tienen que cambiar los modos de vida debido a la crisis climática, esa idea de la sociedad en plan años 90, todo el rato con continuo crecimiento, continuo consumo y tal, hace crunch. Mm. Y es más fácil hacer ver que no está y seguir hasta que pase algo o nunca pase nada, a que intentar pensar con tiempo posibles formas de pues prepararse, Mm. tener un poco de contingencias, ni que sean mínimas. Pero bueno, Liz, ¿podríamos decir que conforme están reaccionando algunos países frente a esta pandemia, tiene que ver con cómo han proyectado esas posibilidades de futuro? Obviamente, esto que está ocurriendo, la magnitud que tiene, nadie lo tenía previsto, pero este fin de semana, Dulce Iborra, que está en el equipo de comunicación de esta conexión de Vilec Software, me pasaba un artículo de cómo en Finlandia habían reactivado unos almacenes que proveían de suministros básicos durante la Segunda Guerra Mundial y que cuando terminó todo el periodo bélico, en lugar de cerrarlo y olvidarse, lo siguieron manteniendo y abasteciendo. Con lo cual ahora, cuando ha ocurrido todo esto, toda la sociedad finlandesa sabe que existen estos almacenes provistos con todo lo necesario y no cunde el pánico, ¿no? Es una
casi es como cuando contratas un seguro de, no sé, de romperte una pierna haciendo puenting cuando en tu vida vas a hacer puenting, ¿no? Pero sí que podemos inferir que de esto que estás explicando hay sociedades, hay países, regiones, si quieres, que han pensado cómo podría ser el futuro de una manera más avanzada o que no han descartado posibilidades como estas. Me gusta más el matiz este de descartado. Que Vale. seguramente informes con el tema de la pandemia específicamente o del cambio, de la crisis climática llevan rolando desde hace años, pues desde la ONU, organismos así que dices es muy difícil que no lo hayan visto los servicios de inteligencia respectivos. Pero otro tema es si se han preparado y también yo creo que es un tema cultural. Mm, Saber, no lo sé, porque no puedo acceder a todos los países y mirar si tienen algún rincón, pues el plan de emergencia. No lo sabemos. A lo mejor lo que están haciendo podría ser una especie de plan mínimamente pensado hace años, quién sabe. Pero a juzgar de cómo están actuando algunos como España es todo bastante improvisado. mm, O es el plan, vamos a estirar, sobre todo hay como una gran tensión entre la gestión de la salud con cómo funciona el sistema económico y no son compatibles. Esto es como muy dramático. Entonces están todo el rato intentando estirar la gestión lo más adecuada posible de la salud con la gestión de que la economía no se vaya más abajo, ¿no? Eh, pero tiene que ver, yo creo, también con cultura, ¿no? Del mismo modo que hablabas mm, de este ejemplo de Suecia, estoy pensando en Suiza, me explicaron que en algunas casas todavía tienen búnkers, que mm, suena como muy Estados Unidos, el búnker, pero más en un sentido claro, de las guerras mundiales todavía tienen esos búnkers. mm. Y aún las familias que tienen en sus casas, pues en los subterráneos, los búnkers, tienen el hábito de ir y reponer los Suministros alimentos. básicos. Sí, rollo, ay, mira, esto se va a caducar en este año, pues lo quitamos y ponemos unos de nuevo, nunca se sabe. En Japón, por ejemplo, no tienen búnkers, pero tienen más todo el tema de la distancia social Mm, mucho más asentada, que siempre nos hemos reído, pues lo vamos a sí, tener que descubrir. Y sí. esto de reírnos también de que van todo el rato con mascarillas, bienvenidos. Mm, Es cultural. mm, Eh, y claro, es una tensión, yo imagino, y por lo que he visto y he hablado con colegas que se dedican también a prospectiva, que siempre hay una tensión de cuándo te estás preparando lo suficiente versus ser y, conspiranoico o tener, ¿cómo se dice?, paranoia, sí, ¿no? Que me estoy preparando excesivamente, lo que decías de coger un seguro, que cuando encima eres una persona aprensiva y no sí. sé qué, a lo mejor te estás pasando, ¿no? Que no hace falta Mm, tener tanto seguro si no haces deportes de riesgo, nunca. No está claro, pero claro, no es lo mismo hacerlo al tuntún, en plan, me preparo por si las moscas, yo qué sé, si va a caer un meteorito, algo muy exagerado, viene una invasión alien, a tener información, visualizar diferentes escenarios, no necesariamente catastróficos, que la gente piensa a veces que es escenario malo con escenario mejor, entonces con eso ya haces, no, sino tener diferentes escenarios que no sean excesivamente dramáticos o black mirrorianos mm, y tener diferentes, una mínima reflexión. No hace falta tener 10 planes hiper elaborados que te has gastado, pues yo que sé, 10 meses en tenerlos preparados, sino mínimamente haber hecho ejercicios, puedes hacer simulaciones, en plan rol en vivo, ujú. hay muchos métodos y como mínimo dices, hey, que se está acercando una cosa parecida a aquello que hace unos años hicimos pues con aquel prospectivista. Pues mira, ya ni nos hace un catacrunch en la Sí. cabeza excesivo y ahora tenemos alguna idea con la cual trabajar y empezar a preparar planes con más solidez. Ujú. Pero bueno, yo creo que Hemos hablado de cisnes negros, de elefantes negros. La segunda parte de nuestro desayuno iba de entornos volátiles, o lo que últimamente, no últimamente ahora en esta crisis, sino ya durante mucho tiempo, de hecho el concepto es antiquísimo, son los entornos VUCA, ¿no? El sí. otro día creo que era Jenice que bromeaba en Twitter con tanto VUCA, aquí qué está pasando, ¿no?
Yo doy por hecho que todas las personas que están conectadas ahora mismo entienden qué es esto, pero si te parece, hacemos una pequeñita definición de qué es esto de los entornos volátiles y por qué está tomando tanto protagonismo. Quizás es que nos lo están, se ha tangibilizado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con aquello que decíamos antes, ¿no? No es lo mismo hace 10 años hablar de crisis climática, que a mucha gente le parecía que me estás contando, Mm, esto no lo he visto, no tengo evidencias visuales, además en tiempos de post-truth, ¿no? De que nos cuesta validar conocimiento verdad entre nosotros mm, y desconfiamos de los científicos. A la que te hace un zas en toda la boca, ¿no? Pues dices, vale, realmente está pasando algo aquí. Buca viene del ámbito militar de Estados Unidos, ahora no me acuerdo qué entidad específica lo hizo, no es el RAND, pero bueno, tienen como 10.000 entidades gubernamentales en torno al militar y ya al final te haces un lío. Pero como bien dices, es de hace unas décadas y son unas siglas, ¿no? Viene de volátil, incierto, que ellos en inglés usan la U, uncertain, mm, complejidad y ambigüedad. mm, Y no es muy diferente de la teoría de tiempos postnormales. Lo que pasa es muy reducida. Ellos hablan, viene de la estrategia militar, de cuando detectaban eventos específicos donde para una organización incluso no hacía falta que fuera extendido como lo que está pasando ahora, en la que hay cosas que están cambiando muy rápido y es eso volátil, ¿no? Que no aguanta, es decir, ahora aparece algo que parece que se vaya a quedar estable y de golpe y se sustituye por otra cosa. mm, Eh, Luego, incertidumbre. Hay diferentes grados de incertidumbre. Una cosa es aquello que puedes, pues si investigas, lo puedes convertir en una certidumbre. mm, Y otra son las cosas que incluso desconocemos que desconocemos, mm, ¿no? Porque si no puedes imaginarlo, ni siquiera es como cuando, yo qué sé, si, si mañana va a nevar, que sería súper improbable, no tenemos preparados, mis ejemplos son muy chorras, no tenemos preparados los quitanieves mm, porque no tenemos ni siquiera el conocimiento de que esa posibilidad puede pasar. Eh, claro, cuando tienes un entorno que es no solo volátil, complejo, que complejo no es como complicado, mm, que simplemente hay muchos problemas, mm, sino complejidad tiene que ver con cómo las cosas están conectadas, ¿no? Que hay muchas conexiones entre sí. Es como una maraña, ¿no? Es como mm, una red una red de pesca enmarañada, un masijo de hilos, a nivel visual para imaginarnos. Eh, Muchos sistemas sociales actuales o económicos son complejos. Y mm, más con Internet, entre otras cosas, todo el tema de hiperconexión mm, ayudó a elevar la complejidad, porque liga todavía más cuestiones económicas con cuestiones sociales, con cuestiones culturales. Y claro, ¿qué pasa cuando una cosa es volátil? Que no se queda en un sitio, sino que se desperdiga contagia, ahora que estamos con este tipo mm, de metáforas, mucho más rápido y más fácil otros elementos del mismo sistema complejo. mm, Y por eso es interesante investigar no con paradigmas clásicos de economía, luego está la sociedad, luego está el consumo, luego está... No, tienes que mirarlo más de vamos a investigar lo que está pasando en esta área, en este entorno, porque hay cosas que son económicas, culturales, sociales, del medio ambiente, lo humano y lo no humano, es decir, lo que puede ser natural, animales, tecnología, puede enmarañarse de cosas de maneras muy complejas. Y finalmente está la ambigüedad, que es como la contradicción. Es decir, a veces tienes eventos que suceden cuando está todo muy buca, eh, eh, que puedes hacerle varias lecturas a la vez, que puedes tener diferentes definiciones que incluso son contradictorias. Por ejemplo, cuando empezó a pasar la crisis del 2008, mm, hubieron economistas que hacían lecturas de que lo que estaba pasando era relativamente menos dramático, que todo se podía desinflar y a lo mejor tenían los mismos datos que otros economistas que ya llevaban tiempo diciendo, hey, que esta
está petando y está provocando una crisis que ya no es solo de valores de bolsa, afectará a lo social, tendrá efectos. Y originalmente esos economistas tenían los mismos datos, pero la lectura de estos eventos extraños, what the fuck, puede ser muy distinta y ahí la ambigüedad. Pero se queda muy limitado lo buca. Y lo buca se usa mucho, por eso entiendo, me imagino por dónde iba lo de Genis, ¿no? Como Sí, esto de buca, 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 vienen elementos buca o no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero voy a decir que es buca. sí, algo así era. O Y esa, lo que antes llamábamos, no sé, incierto, no recuerdo muy bien, ahora le llamamos a todo buca, ¿no? Y nos quedamos sí, tan anchos, ¿no? sí, De hecho, yo creo que este concepto se ha venido utilizando mucho en los últimos años cuando la llegada de la tecnología, por ejemplo, yo estoy pensando en algún entorno más de empresa, ¿no? Cuando se dice que toda la llegada de la tecnología va a sustituir puestos de trabajo y que ahora los profesionales viven en un entorno buca, ¿no? Yo ahora pienso, si antes el enemigo era la tecnología y esto hacía que de repente descubriéramos el entorno buca y tuviéramos que trabajar determinadas competencias para poder vivir en un entorno buca, este evento que ha ocurrido ahora, que es como un buca a lo bestia, deja la tecnología a la altura del betún. Y curiosamente, lo leía ayer en Twitter, no sé quién lo decía, uno de los médicos a los que sigo, que no recuerdo muy bien, que llevamos tiempo intentando empujar la transformación organizacional, la transformación de las compañías con tecnología, y ha sido precisamente la transformación no ha venido por la tecnología, va a venir por la biología, ¿no? En este caso. sí. Es que llevamos un mogollón de años, sobre todo en el ámbito, yo creo, empresarial y aquí en España ha calado bastante con un modelo de creencia que es tecnodeterminista. Quizá creo que Janice también lo mencionó, porque él Mm, alguna vez creo que ha hablado de este tema, que es considerar que el germen, el motor de los cambios, mm, en general, viene siempre de la tecnología. Algunos son como muy extremistas y es siempre viene de la tecnología, y otros dicen, mm. bueno, no necesariamente siempre, pero o cataliza o... Y no es ni siquiera así. El determinismo es un reduccionismo, ¿no? De cómo funciona el mundo. Lamentablemente, o por suerte, las cosas son mucho más complejas. Y claro, durante muchos años se ha promovido que, bueno, si yo pongo digitalizo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que transformación digital, eh, las cosas van a ir a mejor. O este tipo de creencias extrañas que se han ido implantando. ¿Qué ha pasado? También ha habido otra creencia que es la idea de la predictibilidad, ¿no? De que se puede Mm. predecir el futuro porque está predefinido o existe. Entonces, es una creencia súper antigua en el fondo y que ahora la hemos desarrollado más con todo el tema de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, que es si yo o quien sea tiene la capacidad de entender la ecuación por la Mm. cual las cosas están cambiando, puedo predecir, que es como adivinar cómo puede ser el futuro. Es como obtener las llaves, entonces, como solo existe un futuro según ese marco de creencia, Sí. puedo llegar a adivinarlo. Esta idea ha existido también, bueno, existió durante unos principios, hace un siglo en la sociología y se descartó hace como 50 años, ya no se usa. Eh, pero seguía ahí con todo el tema de Big Data, ¿no? Si yo veo cómo se comportan los consumidores, hasta ahora podré predecir con cuanta más precisión, es decir, cuanto más cachivache le ponga más precisión, cómo se van a comportar dentro de 6 meses y luego pasan cosas y ¿qué está pasando? Claro, eh, no se tienen en cuenta cosas en torno a la tecnología como que quién diseña la tecnología, hay un Mm. tema de poderes, de política detrás, la tecnología no es neutral, como está diseñado, por ejemplo, Instagram tiene una serie de toma de decisiones, no digo Mm. que sean malvadas Mm. o que haya una mente detrás perversa, no, simplemente se toman unas decisiones y además todo el mundo tenemos nuestra ideología política, aunque a veces no lo veamos, que tiene que ver cómo entendemos el mundo, ¿no? Y esto se va incrustando en la tecnología que nosotros diseñamos, desarrollamos.
Y a veces aparecen también cosas que no podemos controlar, ¿no? Yo qué sé, inteligencia artificial que empieza a generar conversaciones con otra inteligencia artificial y se inventan su idioma. Esto pasó hace unos años. Fue muy Ujú. loco, muy guay. Pero, claro, este evento ha demostrado ni que la tecnología genera los cambios, sino que un virus súper pequeñito, que es una cosa que ni vemos, puede trastocar toda la aparente solidez de nuestro sistema, que no era nada sólido, era muy vulnerable. Eh, y que los humanos tenemos mucha capacidad de crear cosas, yo que sé, edificios, puentes, hacer embalses, destrozar montañas o crear nuevas y cosas así, pero no somos superiores ni inferiores a nada, ¿no? Ujú. Y esto es lo que nos está crujiendo la cabeza, aparte de que el futuro no existe, sino que seguramente lo que podemos trabajar es con diferentes posibilidades. Es muy complejo, pero lo que ha pasado es eso, catacrunch. Han caído un montón de valores, de sistemas de creencias, cosas que dábamos por universales, por dadas, y está dicho, hola, ¿qué tal? No funciona. Y curiosamente, uno de los grandes temas de conversación de cuando te cruzas con alguien por la calle es, o cuando tienes una conversación es, ¿cómo será todo después de, ¿no? El cuando todo esto pase, el después del COVID y después del confinamiento, que era la tercera parte de este desayuno. Aprovecho para decir que nos quedan unos 20 minutos. Si queréis lanzar preguntas, Liz estará encantada de responderlas. Ujú. Eh, explicas que no es lo mismo lo que ocurrirá o cómo será el post-confinamiento y el post-COVID. Y es Sí. verdad que se utiliza de manera sinónima, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo otro que intentaba argumentar, que es como que la obsesión es cuando todo esto pase, ¿cómo va a ser, no? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a proyectar? Eh, Ujú. Tú que te dedicas a esto, a la perspectiva, danos luz. A ver, no creo que sea negativo per se intentar dilucidar cómo puede ser. El único problema que le veo es que se venga a utilizar este tipo de ejercicios como formas de generar narrativas, aprovechando que mucha gente todavía cree que el futuro existe solo uno y está prediseñado. Entonces, claro, hola, soy la consultora, hola, soy el gurú, y digo, el futuro será, ta, 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 y aunque incluso a ti te parezca, uy, es muy Black Mirror, o es muy chungo, o no sé qué, dices, bueno, pero si este señor o esta consultora lo está diciendo, no puedo hacer yo nada. Es decir, me tengo que preparar a eso. Mm. Eso es lo único malo. Pero hacer el ejercicio, yo creo que es positivo porque no en plan hacerse cábalas que a veces cuando, ya a nivel personal, ¿no? En la Mm. asociación de no te hagas cábalas porque te estás montando películas y Sobre no tienes cosas ni que no puta idea. sabes si serán, ¿no? Exacto, no, no es lo mismo. Es decir, hacerse una película a nivel de organización sería como hacer los 10 planes diferentes a full durante 10 meses, que estás implementando una serie de recursos muy bestias de la organización y luego no te va a servir a lo mejor ni siquiera ninguno, porque pueden venir eventos que nadie pensaba. Sino simplemente tener un mínimo preparado, ¿no? Pero bueno, el otro tema es decir, dejando de esto de, es bueno pensar en diferentes Ujú. posibilidades. Y bueno, también hay una urgencia, todo el mundo tiene incertidumbre, ¿no? Yo tengo incertidumbre y me dedico a esto. Y a nivel personal, que a veces parece que no tengamos que hablar de esto, ¿no? Pero he tenido mis días de mucha bajona Claro. y todo el mundo tiene incertidumbre y sabe pasar por ahí de ser una emoción negativa, rechazar en plan Mr. Wonderful, no, hay que gestionarla y, y hay cosas que nunca sabremos y es lo que hay. Pero bueno, no sé, yo creo que es un tema que da para mucho y que es muy Ujú. interesante de explorar, de cómo gestionamos la incertidumbre emocional y luego a escala más organizativa, incluso de Ujú. sociedad. Pero bueno, el tema de post-confinamiento versus post-COVID. Se ha utilizado mucho, y esto a mí me ha sorprendido que lo hagan incluso consultoras de renombre, de equiparar el confinamiento con el fin del COVID. Ojalá al hacer el confinamiento se acabara el virus. Lo digo de verdad porque es dramática la situación Mm. y no mola. Pero que no mole no significa que tengamos que enfrentarnos a lo que
ya sabemos que está sucediendo, sino que el confinamiento es solamente una fórmula muy importante para gestionar los recursos sanitarios e intentar pues salvar el máximo número de vidas Mm, posible. Esto ya lo hemos oído, la famosa curva mm, aplanará, es decir, no es lo mismo que entren 100 personas en un hospital con 50 personas de capacidad de golpe en un mismo día que vayan entrando de 10 en 10 durante 10 días. Es el mm, ejemplo más clásico para entender cuál es la lógica del confinamiento. De esta manera, el personal sanitario y los recursos que hay pueden salvar muchas más vidas y gestionar mejor el virus. Pero es un virus, no es siquiera una bacteria. Y yo no soy epidemióloga y siempre recomiendo mucho mejor consultar a expertas, a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que tienen informes, tienen mucha mm. información abierta disponible, o los expertos en sus twitteres están haciendo muchísima divulgación estos días. Pero bueno, que el tema es que no hay vacuna y se están utilizando teorías como lo de la inmunización colectiva, grupal, como teoría, cuando no sabemos cómo funciona exactamente la inmunidad, Mm, la inmunización de nuestro cuerpo frente a este tipo de virus totalmente nuevo. Que el cuerpo no es como una gripe, que por muchas cepas nuevas que haya, más o menos le suena al sistema inmunitario. Dice, ¡ay! Esto parece una gripe, me voy a preparar. Eh, es muy nuevo, por eso tiene tantos síntomas extraños, ahora ataca a los pulmones, luego diarrea, luego mm, encefalitis, bla, bla, bla. Eh, por ejemplo, no sabemos si puedan haber reinfecciones y no sabemos cuánta gente está infectada ujú. ahora mismo, porque hay bastante gente que parece que es asintomática durante mucho tiempo. Entonces, una cosa es el confinamiento, que evidentemente que es la mayor preocupación para alguna gente y sobre todo para las organizaciones, es el impacto económico Mm, y, nos guste o no, está teniendo impactos muy bestias negativos. mm, Pero el otro es que el COVID, hasta que no se desarrolle una vacuna efectiva y se comercialice y encima se implante a nivel universal, que sería lo ideal, en plan la viruela o antiguos virus que hemos derrotado, eh, no se va a acabar el COVID. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que pueden pasar varias cosas. Aquí hay mucha incertidumbre y en esto están trabajando, pero podríamos volver a ver segundos confinamientos. En China ahora está volviendo a empezar un segundo brote importante porque en el fondo solo mm. afectó a Wuhan. Luego en Estados Unidos se les ha ido absolutamente de las manos a Estados Unidos y será como un importante foco de otra reinfección a otras partes del planeta. Y vamos a estar como mínimo 2 años en previsiones de expertos tipo la Organización Mundial de la Salud, es decir, hasta que no haya una vacuna, se comercialice, idealmente se vacune todo el mundo y esté todo el mundo inmunizado, ya sea natural o con la vacuna, vamos a estar como poco, entre año y medio y 2 años, como poco. Podrían ser lamentablemente más, con más ¿De, confinamientos, de post-COVID o de post-confinamiento? post-confinamiento, post-primer confinamiento, porque quizá no haya más confinamientos por diferentes motivos, porque a lo mejor no harán falta, porque deciden no hacerlo aunque haga falta. Pero Entonces, Liz, esto seguro. es una predicción basada en datos que tiene la OMS y podríamos decir que el futuro de estos 2 próximos años, en lo que depende, que ahora mismo es todo, del desarrollo del COVID-19, está más o menos diseñado. Pero no por nosotros, ¿sabes? Correcto. Sino está bastante determinado. Es decir, una cosa es que lo que hablaba antes del determinismo, ¿no? No estamos hablando de determinismo COVID determinístico, sino que es un conocimiento. Es decir, la misma OMS se puede estar equivocando, pueden pasar cosas milagrosas, a veces pasan estas cosas, tipo que de repente todos somos inmunes o cosas así como flipantes, puede pasar cisnes negros positivos, pero es otra cosa, no es la palabra predicción de afirmar con contundencia un único futuro posible, sino Mm, pronósticos, cosas que mm, parecen probables.
Mm. Porque hay estudios, se investiga, hay análisis con datos. Esto yo no lo hago, sino utilizo información que están utilizando los expertos, en este caso. Porque lo digo, no soy experta y cosas que acabo de decir ahora, a lo mejor la he cagado en algún punto. Pero es decir, hay que hacer muy bien el matiz porque si estamos tomando la decisión, yo que sé, he visto curvas, que no sé, hay como una pasión por las curvas exponenciales en la Sí, ahora que, prácticamente todo se explica con curvas. pues, y no habéis conocido a mi compañero Álvaro Cruz de Posfuturear, que él está especializado en lógica y en matemáticas, entre otros temas, y está desquiciado con Está curvas hiperventilando, exponenciales. ¿no? Experience Lovers, que le llamamos. Es decir, hemos visto incluso predicciones de a los próximos meses va a haber una caída económica, pero luego a partir de noviembre, diciembre va a empezar a volver a subir. Ojalá, pero que vienen 2 años como poco muy duros. Y no solo a nivel económico, sino personal, humano y no humano, porque no estamos investigando lo que pasa con nuestros niveles de compañía. Mm. Pero es mejor, aunque nos duela, o sea súper ultra incómoda esta información, tener gestión de la información, Mm. empezar a decir, vale, vienen curvas, ya no es innovar por innovar al estilo que lo hemos hecho hasta ahora, sino Mm. repensar modelos económicos y todo, Mm. que se adapte y aprovechar ya, porque también tenemos que pensar en la crisis climática, que no porque esto esté pasando o las ciudades haya bajado de golpe la contaminación, se haya frenado, también Mm. ojalá. De paso podemos aprovechar para empezar a pensar también cómo van a ser los modos de vida y en vez de que nos llegue otra hostia que será todavía más grande si no hacemos ya nada, y estas de las pocas cosas que podemos decir con un futuro simple, pasará, Sí. eh, también aprovechar y empezar a reflexionar cómo pueden ser los modelos económicos, sociales y humanos. Pero bueno, Podríamos decir, Liz, que es un momento muy interesante para la innovación. Tú que tienes una trayectoria dilatada en el mundo de la innovación y que lo que haces está totalmente conectado con esto, ¿no? Además, alguien apuntaba en el chat que en estos momentos de incertidumbre es cuando precisamente la innovación tiene más cabida, ¿no? ¿Crees que uno de los aprendizajes, uno de los learnings, una de las posibilidades podría y debería ser que se activara esa innovación que no se ha activado en otros momentos donde parecía que todo era más confortable, más seguro, más cierto? Y ahora con esta brutal incertidumbre, la innovación debería estar en la lista de decisiones que deben de tomar las compañías. sí. En muchas ocasiones se divide la innovación como algo que no tiene que ver mucho con la estrategia. Evidentemente sí, porque tiene que estar alineada siempre también con, pues, por ejemplo, la visión de una empresa. No puedes hacer, yo qué sé, nuevas apps o un nuevo modelo organizativo al tuntún, ha de tener un sentido. Pero, por ejemplo, hay un investigador que lleva un mogollón de años, investigador y consultor, que se llama Dave Snowden. No es el Snowden famoso de la privacidad, es otro, que lleva años explicando modelos de toma de decisiones para las organizaciones. Y tiene, sobre todo en ámbitos de incertidumbre, y lleva bastantes años trabajando pues, en temas de innovación, porque cuando no tienes incertidumbre, cuando tienes mucha incertidumbre, perdón, una de las maneras de reaccionar no es quedarte y esperar a tener toda la información ideal del mundo mundial, porque las cosas además van cambiando y sigue cambiando la información, sino empezar a tomar algún tipo de decisión. Es encontrar un equilibrio entre que tenga seny, que decimos en catalán, ¿no? Cabeza, que tenga juicio, con Mm. tener que experimentar. Evidentemente no está al alcance de todos los bolsillos, pero no todo es apps y tecnológico, que aún se vincula innovación con esta visión de Schumpeter súper clásica, de es igual a una invención técnica que luego es adoptada por el mercado, bla, no, sino son experimentaciones, nuevos cambios que acaban teniendo eh, una adopción y en esta situación, porque no hay manuales, es una situación totalmente nueva, el contexto ha cambiado, por tanto, si tienes elementos que funcionaban en un contexto y aparecen en un contexto totalmente distinto, no furulan,
Es como cambiar, coger un engranaje de un reloj y lo pones en otro y obviamente no va a funcionar porque ese Mm, engranaje era para ese otro reloj. Por intentar hacer un ejemplo mm, para explicarme. Entonces no queda otra que innovar, pero no en un sentido de apps solamente, sino que empezar a aplicar pensar, reflexionar, que parece que también hay una alergia a pensar como si fuera algo improductivo mm. y que parece que no tiene retorno a la inversión. Es que hay que cambiar Mm. un montón de A mí me gusta paradigmas. mucho me gusta mucho cómo lo explica Xavier Marcet, que habla de explotar y explorar, ¿no? Dedicar Sí. ese espacio a la exploración, que al final no deja de ser pensar, ¿no? Con cierto grado de Ujú. experimentación, no con el objetivo de tener un retorno inmediato, sino de ir probando qué cosas pueden funcionar en un futuro, ¿no? Voy a dar paso a una Exacto. pregunta. Bueno, antes de nada, son y 55, hemos entrado y 59. Instagram normalmente corta. Me piden, por favor, que si se corta te vuelvo a llamar. No sé cómo vas de tiempo porque nosotros hemos pactado una hora, pero si estás disponible Me podemos animo dar. a estirar unos minutos. Vale. No, que digo, Entonces nos me dice, animo. yo creo que es una pregunta que la podemos estirar a casi cualquier sector, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Vale? me viene a la cabeza el sector del turismo, ¿no? Y dice, para poder predecir la toma de decisiones en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cuál sería su elefante negro? Claro, ahora mismo es un sector como, por ejemplo, el turismo, han desaparecido completamente. A sector inmobiliario, honestamente, no he entrado. Es decir, una cosa es que me dedique a Mm, la perspectiva, pero no lo sé todo. Es decir, además, al entrar en contextos, ya no solo como sector, sino un poco intentando eliminar la frontera, porque no es lo mismo, por ejemplo, todo lo que está emergiendo en torno a entender la vivienda no solo como el edificio, sino como los servicios agregados. Estoy pensando mm, en experimentaciones que hay en el norte de Europa, Finlandia, que están implementando el diseño de servicios junto a la arquitectura mm. y ya no es solo la típica especulación inmobiliaria. Yo qué sé, tienen un montón de elefantes negros que me vienen a la mente sin haber hecho una investigación. Por ejemplo, hace unos años hablaban en Estados Unidos de gentrificación climática, que es que ya hay agencias inmobiliarias que, aún con el mismo paradigma de buscar la mayor lucro en la venta inmobiliaria de los terrenos, ya invierten en investigación de cómo va a subir el nivel del mar o, por ejemplo, en zonas como Florida, no solo el nivel del mar, sino los huracanes, que cada vez son más habituales y más gordos, qué zonas van a estar más afectadas y cuáles menos. Y entonces, toda la zona de costa se está desvalorizando, de Mm, Miami y tal, se ha desvalorizado. Y en cambio, las zonas altas de montaña de Florida, rollo Miami y tal, para arriba, se han revalorizado, que hasta entonces vivían las clases obreras, las mm. clases pobres. Y a eso le llaman gentrificación, porque expulsan, en el fondo las expulsan, es un tema también social, a las personas que vivían en esas zonas que no tienen muchos recursos, sin darles muchas opciones para volver a Déjame un vivir, segundo, Liz. para... Acabo de Sí, darme cuenta que espera, que tengo un contador aquí que pone faltan 30 segundos. Entonces, si te parece, para que la gente... Es que el otro día rellamamos. se me quedaron como... Sí, voy a finalizar, así todos los que estáis conectados me oís. Retomamos con esta explicación que está hablando y vamos a introducir una pregunta de Joan Clotet, que lo tengo por aquí, a Humanismo Digital. Entonces, nos vayáis, salgo y volvemos a entrar. Retomamos con la explicación que nos estabas haciendo, Sí, Liz, sobre ese cambio que se estaba haciendo en la zona de Miami para explicar el sector sí. inmobiliario. Sí, bueno, es un ejemplo es Sí, decir, en sí, este sí. caso el cisne negro allí parece a su manera y según sus intereses lo están revalorizando, pero también, yo qué sé, otro elefante negro, es decir, como no eventos, sino cambios, dinámicas, procesos, en plan cambio climático, tal, que están sucediendo, aunque no gusten, son desagradables y Mm, no se los atienden. Además de la crisis climática, que va a tener un impacto también en repensar las viviendas a diferentes escalas, por ejemplo, cosa curiosa, más que inmobiliaria, esto ya es más de diseño interior, por ejemplo, se están rehaciendo... aquí damos por hecho todo el tema de las persianas, los toldos en España.
es muy mediterráneo. Ahora que hace más sol en muchos más sitios y hace más calor, como en sitios en Reino Unido, que lo raro era tanto sol, cada vez hay más sol y hace Mm. más calor. Ellos no tienen persianas, ni, bueno, en la gran mayoría de edificios no hay persianas, ni toldos, ni tal. Las empresas de aquí, de España sobre todo, lo están empezando a petar porque están pidiéndoles tanto que no solo que importar la persiana, sino que les enseñen a instalarlas. Y, y ese tipo de fenómenos, y pongo una sonrisa para intentar ponerle, pero es una realidad muy bestia. Pero claro, hay cosas súper más incómodas que crujen todavía más, como el modelo general de lo inmobiliario. Y siento si es incómodo, pero está la cuestión social. Todo el impacto social que está teniendo, por ejemplo, sí que es cierto que las ciudades grandes en general tienden a concentrar, a hacer un efecto llamada, ya no solo desde lo rural, que era lo clásico desde hace unos siglos, ¿no? de que la gente del campo se va a la ciudad, sino que ahora es desde ciudades más pequeñas van a ciudades más grandes en busca de trabajo. Entonces se ve mucho en Barcelona, Madrid y Palencia y Bilbao. Están haciendo este efecto llamada. Y ya había previsiones, por ejemplo, de la ONU que en 2050 las grandes ciudades tienden a ser mucho más grandes en detrimento de pequeñas ciudades. Eh, la pregunta es cómo encontrar un equilibrio con los precios de alquileres y de compra para que la gente pueda vivir y no solo esté al acceso de clases altas, ¿no? Y también cómo se distribuirá y qué sentido tendrá el trabajo. Es decir, que esto a la vez implica pensar en algo que no tiene nada que ver, que es el Mm. trabajo, el futuro del trabajo, ya no solo en clave de revolución industrial 4.0 o estas cosas, sino con la crisis Es climática, lo que la crisis... explicabas antes de la madeja, de la red, de la complejidad, de Sí, todos los factores que influyen dentro de un sector concreto como es el exacto. inmobiliario, ¿no? Por Mm. eso lo que se tendría que hacer en el caso inmobiliario es hacer una investigación ad hoc para el sector inmobiliario. Yo ahora mismo, más allá de cosas incómodas que están sucediendo a pesar de que no gusten, no me viene nada más a la mente. Se tendría que hacer, Mm. seguro que hay cosas específicas, siempre pasa, ¿no? Cosas, cambios que son incómodos específicamente para un sector, un colectivo, que se pueden convertir en pequeños elefantes negros locales o específicos para ese colectivo, ¿no? Y si los Sí, esto, por ejemplo, detectas... lo hemos podido ver con la transformación digital, ¿no? Ha habido sectores donde la llegada masiva de la tecnología a los bolsillos de todas las personas Sí. les han hecho cambiar, como me viene a la cabeza, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Donde antes la hostelería decían mi hotel es fantástico y fenomenal y no tenía el feedback de los clientes, ¿no? Cuando los clientes hemos sido capaces de poder de manera proactiva explicar qué pasa dentro de tu hotel, han tenido que cambiar porque la reputación la han dejado en nuestras manos, ¿no? Entonces, cada sector ha ido sufriendo su propia ola, ¿no? Nos Sí. preguntaba Joan Clotet antes, ¿qué peso tienen los datos y la intuición en prospectiva? Ay, súper pregunta. Va a sonar muy filosófico porque en el fondo, es decir, no filosofía en plan me pongo a reflexionar sobre la vida, sino revalorizar los fundamentos conceptuales en los cuales sostenemos, por ejemplo, en el sentido de la ciencia, ¿no? Hablando de Mm. datos. Eh, Volvemos a lo mismo. Si consideramos que el futuro está predefinido, solo hay uno, el modelo de creencia sobre el cual se trabaja, aunque suene muy científico y dices creencias versus ciencia, lo contrario, ¿no? En Mm. ciencia, y esto, en ciencia hay muchas creencias también, algunas son validadas por conocimiento científico, pero siguen siendo creencias, no porque sean Mm. conocimiento no lo son. Eh, Existe esta visión de que si tienes cuantos más datos, más predicción, más adivinación de ese futuro único Mm. tendrás. Y esto, por ejemplo, es muy antiguo. Por ejemplo, en Niels Bohr, que nos suena un poco, a lo mejor, de la física, es uno de los padres de lo cuántico, que ahora se habla de la computación Mm. cuántica, Mm. es de hace un siglo. Él era un gran filósofo de la ciencia y hablaba también del tema de las creencias, también de cómo influencian en cómo el investigador percibe y anota y toma los datos. De nuevo, el tema de la tecnología no es neutral, los algoritmos no Mm. son neutrales. En Mm. función de las creencias, de los criterios, de los valores que se seleccionen, pues el algoritmo irá a una dirección u otra. Eh,
Claro, si el futuro no existe, en tanto que no existe y no está dado, no se ha realizado, no hay evidencias de un futuro, no hay datos del futuro, solo hay datos del pasado más remoto hasta ahora. Mm. Y ahí es Eh, donde entra la intuición, entonces. sí, pero ¿a qué nos referimos con intuición? ¿No? Mm. A veces es interesante también explorar qué quiere decir intuición. A veces es como, a mí me gusta mucho esta expresión inglesa, feeling from the guts, Ujú. que aquí usamos Es o el decir, corazón, el cerebro. Ellos, sí, pero además aquí del esto es corazón y el de las cerebro, tripas, ¿no? sí, las tripas. A veces lo usamos, pero muy poco. Mm. Se dice que es como el segundo cerebro, que hay organismos, están todas las Mm. bacterias buenas y todo el Mm. rollo. En el fondo la intuición son patrones que ya tenemos incorporados, ¿no? Por eso cuando tenemos esta mala intención, uy, esta persona no me fío, porque a lo mejor en un pasado ya has tenido una experiencia con alguien de un perfil psicológico parecido, jugándotela. Puedes equivocarte. Ahí está el tema de la trampa de la intuición, es decir, que hayan patrones que te sirvan muy bien, sesgos cognitivos que sean muy útiles, no tienen por qué ser malos, pero que te la jueguen. Y a lo mejor esa persona era una persona maravillosa, Mm. no tenía ninguna mala intención. Pero lo mismo pasa a la hora de pensar que futuros o es datos, es decir, perspectiva o es datos o intuición. No exactamente, es decir, utilizamos datos algunas veces, bastantes veces, y para proyectos complejos cuantitativos, incluso contratamos o algunos dominan, como Amy Webb, lo cuantitativo, el análisis, para ver qué diferentes probabilidades, diferentes escenarios hay, en vez de uno solo. Pero teniendo en cuenta que los cisnes negros, la volatilidad, en tanto que no entendemos tampoco qué narices pasa en general, esto de tiempos líquidos y tal, Ujú. eh, los cisnes negros, los elefantes negros son cada vez más habituales. Es un tema de que como no sabemos cómo reconocer la realidad, aquellas cosas que hacen crunch con la creencia son más habituales. Y van haciendo pop y pop y van desmontando los análisis que habíamos hecho y los pronósticos. Entonces, usamos datos cuantitativos y cualitativos, que esto en ciencias sociales trabajamos mucho. Digo, trabajamos en plural porque también vengo de ahí, ¿no? De historia, hice algo de sociología, antropología. Entonces, sabemos muy bien que lo complejo no siempre es describible a través de datos numéricos, Ujú. porque no puedes describir algo muy complejo con números solamente. Puedes respaldar, puedes evidenciar cosas, pero no. Entonces, existen una serie de herramientas y que te activan una cosa que se llama pensamiento contrafactual, que se asocia a creatividad, como si fuera una cosa totalmente distinta y opuesta Ujú. a la razón, Ujú. que es, hay una pregunta muy guay que se usa a veces en ejercicios, que es what if, qué hubiera pasado si o qué pasaría en consecuencia a si pasara esta otra cosa. Eh, el pensamiento contrafactual se utiliza un mogollón para intentar visualizar cómo un evento o un elemento, yo qué sé, un agente, una empresa, un gobierno, con un comportamiento específico, puede tener diferentes impactos, no uno solo, ¿no? Y cómo se van combinando entre sí y pueden generar estos diferentes escenarios. No es con algoritmos, sino que son herramientas cognitivas y que de momento lo hacemos mejor nosotros, los humanos. Y no va de adivinar, porque es que nadie puede adivinar. Y no tendría que ser un juego de a ver quién adivina más, esta carrera, un poco con lo que preguntabas al inicio de todo, de Sí. parece que hay un mogollón de gente, es como una carrera de a ver quién adivina más. No, es fútil, Ujú. es inútil intentar, tendríamos que cambiar el chip, es más prepararnos, aceptar que no podemos adivinarlo. A veces la podemos clavar o que coincida, ¿no? En plan, yo qué sé, el año que viene llevaremos pantalones campanas de color azul fosforito con LEDs, me lo invento, y pase. O la Liz lo ha predicho. No. Quizá tenía datos previos con Ujú. los cuales fundamentar, y esta es la magia, por decirlo, pero también he tenido chiripa dentro de lo que cabe. Eh, Yo en creo el que fondo, yo creo que la sí, pregunta de Joan iba un poco por ahí, ¿eh? Creo que iba un poco por ahí.
No lo veo ahora Claro. conectado, pero creo que va un poco por ahí. Sí, sí, no es tanto la idea de intuición clásica de alguien que un genio con un talento divino o extraño, que hay gente que se le da bien, ¿eh? Yo qué sé, como William Gibson, algunos Mm, escritores de ciencia ficción tienen un amigo que se llama Francisco J. Pérez, tienen un talento en detectar cambios emergentes y darle y ponderar bien qué peso pueden tener cuando parecen anecdóticos. Em, pero es como una ciencia social. Lo que pasa no tiene ciencia porque no utilizas datos, evidencias. Entonces es una disciplina, pero mm. tiene un montón de metodologías y pueden parecer intuitivas y puedes utilizar, y no es malo nunca ir entrenando estos guts, ¿no? Sí. Las tripas, pero no es entenderlo como adivinación, es Mm, entenderlo como ejercicios para estar preparados y tomar mejores decisiones. Es que en el fondo mm, la ciencia va también de dar conocimiento para tomar mejores decisiones. mm. Y, y yo creo que este es el cambio de chip más importante para lidiar con lo incierto, lo volátil, futuros cercanos, lejanos. Mm. Pues mira, yo me voy a quedar con la frase de Joan para despedirte, que es frente al buca más lis. Nos felicita y nos da las gracias a las dos. Yo te doy las gracias por haber compartido este No, ratito conmigo, con toda la gente que nos sigue, yo por los estoy muy comentarios que agradecida. veo y por las peticiones de por favor no cortes ya. Ha sido súper interesante, Liz. Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Espero contar contigo pronto. Además, tenemos por ahí una cadena de tweets, no sé si recuerdas, que está por ahí también metida. Ay, es verdad. eh, Espérate que no me salía el nombre. Esta chica que está en esa de. Ayúdame, que no me sale el nombre. Eh, Que tenía una conferencia ayer precisamente que se llama What If en ay, no Barcelona. Bueno, sé. ahora me vendrá. Tenemos por ahí una idea de libro y tenemos un café pendiente, así que espero verte pronto, perdón, en Barcelona, Encantada. podernos abrazar, podernos tocar. Y os agradezco muchísimo a todos y a todas las que habéis estado acompañándonos esta mañana. Un abrazo y hasta pronto.